Bueno, y en el comienzo del programa, si les parece, vamos a centrarnos en los datos presentados por la OPIPA del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en su anuario que fue publicado en estos últimos días. Y puntualmente vamos a centrarnos en las perspectivas y el análisis que hace del último ejercicio y de este último año puntualmente en torno al sector de la producción de carne vacuna y las exportaciones. Allí presenta, en cuanto a las perspectivas hacia adelante, dos escenarios puntualmente: un escenario optimista en cuanto a lo que están previendo hacia adelante, y también un escenario pesimista en cuanto a lo que se prevé. Y también hacen algunos cálculos y proyecciones hacia adelante. Por ejemplo, se espera que el stock vacuno al 30 de junio del año que viene se ubique en el rango de 11.750.000, 12.270.000 cabezas, y la faena entre 2.2 y 2.5 millones aproximadamente. El stock de terneros esperable para 2021 a una tasa de procreo inicial del 66% sería unos 2.900.000 terneros aproximadamente, según lo que está proyectando la OPIPA. Pero vamos a entrar un poco en estos números, si les parece. Ya está por ahí en línea con nosotros el ingeniero agrónomo José Berojillo, técnico de la OPIPA del Ministerio de Ganadería. Ingeniero, ¿cómo anda? Buen día, bienvenido, un gusto recibirlo. Buenos días, mucho gusto. Buenos días a la audiencia también. El gusto es nuestro, muchísimas gracias por el tiempo. José, ¿qué destacaría de alguna forma o cómo resumiría, digamos, el comportamiento del sector cárnico en este último año? Bueno, como, como todo el mundo sabe, ha sido un año muy especial, ¿no? Estamos todos, de alguna forma u otra, afectados por la pandemia del coronavirus. Y bueno, el sector productivo no se ha escapado de eso, ¿verdad? Realmente ha sido un año muy especial. En el año 2019, hacia el final del 2019, parecía que todo iba volando, con unos precios récord impresionantes y una demanda de China muy fuerte. Y arrancamos el 2020 y se dio vuelta la tortilla por completo y se trancó todo, el comercio se paró, hubieron dificultades para seguir colocando, renegociación de contratos, los precios cayeron de una forma estrepitosa. Y cuando caen los precios internacionales que recibe Uruguay, eso se transmite a toda la cadena y por lo tanto se afectaron los precios del ganado flaco, de la reposición, etcétera, etcétera. Y a eso se le suma que arrancamos con un verano, un otoño bastante seco, bastante complicado en algunas zonas, y eso afectó digamos, toda la producción de forraje. O sea que entramos al invierno del 2020 con problemas de producción de forraje. O sea que la síntesis, digamos, que esto fue un año muy particular, muy especial, y que esperemos que en el 2021 esa tendencia se corte y haya una especie de rebote, ¿no? Claro. Nosotros mirábamos ahí en los datos que ustedes publicaban en el anuario de OPIPA en torno al tema exportaciones, y bueno, ¿cómo incidió, no? Ustedes señalaban ahí que las exportaciones de carne bovina totalizaron 406.000 toneladas, equivalente carcasa, en los 12 meses terminados a octubre. Esto significa una caída del 16% aproximadamente respecto al igual periodo del año anterior. Toda la incidencia, ¿no?, de lo que usted comentaba anteriormente en el tema exportaciones. La incidencia se ve fuerte en el caso de China porque se redujo el comercio, sobre todo al principio del año, como dije recién, pero también porque Europa redujo sus compras. Acuérdense que Uruguay exporta carne de alta calidad para todo el sector hotelero y de restaurantes en los mercados de alto valor. Y justamente ese sector es el más afectado por todo el tema de la pandemia, por cómo se cortó el turismo, cómo se cortó la salida de la gente a comer afuera, en fin, tuvo un efecto directo. Por eso por primera vez en muchos años no completamos la cuota Hilton. Y además China también tuvo, sobre todo al principio, ahora China está como empezando a recuperar, pero al principio tuvo un efecto de cierre muy fuerte. Más allá de todo esto, el precio medio tuvo un leve repunte, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a veces uno queda sesgado por lo que ocurrió más recientemente, y nosotros recordemos que a fin desde digamos en el segundo semestre o en el último trimestre del año 2019 estábamos con precios totalmente inusuales consecuencia un poco de la crisis de la fiebre porcina africana en el mercado chino, que hizo que creciera, hubiera mucha presión por la demanda de otras carnes sustitutas del cerdo. Este, y, y esos precios extraordinarios en realidad eran como, bueno, eso mismo, como que no se podían sostener mucho en el tiempo, y a lo que aparece el efecto de la pandemia, todavía la crisis se duplica, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces hoy estamos en realidad con precios, si se quiere, más normales, entre comillas, y probablemente nos mantengamos en este eje de las 3.500, 3.700. Y si somos un poco más pesimistas, va a estar por debajo de 3.500, pero si no, vamos a andar en eso, que ese es más o menos el precio esperado, ¿no? Ampliemos un poco este tema, si les parece, y centrándonos en el tema perspectivas, que ustedes también ahí en el anuario hacen un análisis en torno a este tema. ¿Cómo se está viendo el mercado hacia adelante? Realmente es muy difícil, yo lo digo con total honestidad, es muy difícil en estas condiciones hacer un pronóstico de qué puede suceder en los mercados en los próximos meses. La incertidumbre acerca de lo que va a suceder de cómo va a seguir evolucionando la pandemia es enorme. A mí me cuesta mucho hacer un pronóstico. Uno lo mejor que puede hacer es plantearse algunos posibles escenarios, pero es muy difícil decir esto es más probable que esto otro, porque realmente la incertidumbre es muy grande. Y yo digo, bueno, lo que podemos pensar es, capaz que en una situación optimista el control de la pandemia es más efectivo, y por lo tanto volvemos a una situación más o menos normal en unos pocos meses, y por lo tanto lo que deberíamos esperar es una cierta recuperación de la demanda, sobre todo europea, de todo el sector hotelería y restaurantes, o sea, la demanda de carne de alta calidad, y una situación un poco más normal en el caso de China y otros mercados asiáticos. Pero también existe la probabilidad de que eso no sea así, y que por lo tanto se mantenga muy baja la demanda, sobre todo de carne, del segmento de alto valor, ¿no? Y, y entonces Uruguay va a tener que empezar a buscar alternativas para esos mercados, ¿no? Y además tenemos una situación en donde la relación de precios granos-carne es un poquito más desfavorable hoy de lo que era en el pasado, sobre todo para el tema de engorda de corral. Y entonces es posible que haya una retracción en la producción de carne de corral, que en definitiva está dirigida a los mercados de alto valor. O sea que para mí como digo, insisto, yo honestamente no me gusta hacer pronósticos en un contexto en donde hay tanta incertidumbre. Lo que digo es que podemos ser un poquitito más optimistas y pensar que la cosa se va a recuperar en pocos meses y volvemos a una situación normal de demanda y de precios. ¿Eso significaría precios por encima de los 3.500? Sí, pero no mucho más, ¿no? Porque, como digo, los precios de 4.000 y pico son extraordinarios, ¿no? No es lo más probable que suceda, digamos. Pero también es probable que la situación se siga extendiendo, y entonces ahí vamos a tener más problemas. Claro. Y después el otro escenario, digamos, algo más pesimista, ¿cómo incidiría en la ganadería? Y también allí manejan un número de repente por debajo de los 3.500, en ese escenario algo más pesimista, digamos, ¿qué incidencia tenía, digamos, a nivel de los números en el contexto macro nacional? A nivel digamos, con un escenario más pesimista, lo que pasa es que como la ganadería, los ciclos son un poco largos, yo creo que la consecuencia sería que habría una decisión de los criadores de entorar menos vacas y por lo tanto bajar la producción de terneros. Pero eso no lo vamos a ver de inmediato, porque digamos, de alguna forma la producción de terneros del año 2021 más o menos ya está comprometida, y no creo que volvamos a pasar los 3 millones. Vamos a andar en 2.900.000 por ahí, pero tal vez si la situación sigue empeorando, digamos así, o no se recupera, el entorno del año que viene va a ser menor, y por lo tanto la producción de terneros puede seguir bajando para el otro año, ¿verdad?
Y eso, bueno, la consecuencia directa es que hay un menor volumen de exportación para el 2000, digamos, para los años subsiguientes. Eh, pero también, de vuelta, es medio difícil pronosticar a tan largo plazo. Eh, Pienso que hay compensaciones por todos lados y probablemente volvamos a tener un niveles de exportación que van a estar en las 440, 450 mil toneladas en, 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 en el futuro, digamos, en el mediano plazo. Sin perjuicio de todo esto, también están los otros factores que son fundamentales, digamos, a tener en cuenta, como por ejemplo el tema de cómo venga el clima hacia adelante, ¿no? Fundamental en todo esto, cómo se venga este verano, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. La situación climática hoy no es de las mejores tampoco, así que ahí estamos agregando un componente de incertidumbre más y en todo caso que puede pesar hacia el lado más pesimista, del escenario más pesimista. Sí, la situación es complicada hoy en día. Sí. ¿Qué se está previendo en torno al stock vacuno? El stock, o sea, hubo una recuperación del stock en este año. Probablemente se mantenga en este eje de cercano a los 12 millones de cabezas para este año, para el 2021, pero de vuelta, si hay una retención o mayor faena de vacas, eso va a incidir en la evolución para el siguiente año. Yo diría que para este año 2021 no va a haber un cambio muy grande. Vamos a mantenernos en un eje parecido al que tenemos hoy de stock, pero es muy probable que baje la cantidad un poco, ¿no? La cantidad de terneros disponibles para el año que viene. Uh-huh. Claro, allí ustedes están manejando una posible tasa de procreo que andaría en qué porcentaje, digamos, en cuanto a las proyecciones de ustedes. Y sería, digamos, en situaciones normales tendríamos que estar esperando un procreo del 67%. Como siempre, esto hay que tener cuidado porque a veces uno dice un número y la gente lo interpreta mal, porque a veces el procreo se calcula de una forma y a veces de otra, pero si lo hacemos sobre la cantidad de vacas que se dicen que están entoradas, un valor esperado sería 67%. Uh-huh. ¿Y todo esto cómo incidiría desde el punto de vista de las exportaciones? Allí también ustedes hacen algunas proyecciones. Sí, las proyecciones, yo diría que este año como de vuelta en condiciones más o menos normales, uno esperaría una recuperación de las exportaciones para este año 2021. Podríamos estar en 430, 440 y para adelante de vuelta y entramos de vuelta en las especulaciones, pero sí tendría que haber una recuperación de las exportaciones para este año después de la bajada grande que ya comentamos, que hubo en el ejercicio pasado. Claro. Ingeniero agrónomo José Berbejillo, técnico de la OPIPA, te ha sido un gusto, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, también el deseo de felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias igualmente para ti, y saludos al resto de la audiencia. Que pasen bien.